Hola otra vez. En los vídeos anteriores vimos la mayor parte de los complementos del sintagma verbal, pero nos quedaban por ver tres, que son el atributo, el complemento agente y el complemento predicativo. Y bueno, los vamos a ver en este vídeo. El primer complemento que vamos a ver es el atributo, porque es quizá el más fácil y rápido de reconocer. El atributo aparece solo con los verbos ser, estar y parecer. Estos verbos son verbos copulativos, que tienen unas particularidades, y es que se consideran que su significado es muy pequeño. Se limitan simplemente a igualar el sujeto con el atributo, que es aquello que se dice del sujeto. El atributo, bueno, desde un punto de vista semántico, se supone que expresa cualidad, que expresa propiedad, estado o circunstancia. Pero desde un punto de vista sintáctico, puede ser un sintagma adjetivo, que es lo más habitual, un sintagma nominal, que también es bastante habitual, y puede ser incluso un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. Cuando aparece un verbo copulativo, ser, estar o parecer, no puede haber nunca ni complemento directo ni complemento de régimen. Entonces, cualquier cosa que creáis que puede ser un complemento directo o un complemento de régimen con ser, estar o parecer, no lo va a ser un atributo. Los ejemplos más fáciles son, pues, yo soy el profesor. El profesor sería el atributo. Se asemeja o tiene la misma forma de reconocerlo que veíamos con el complemento directo. Es decir, si lo podemos sustituir por lo, con el verbo ser, estar o parecer, va a ser un atributo. Con el verbo ser podría aparecer un complemento indirecto, pero es muy raro que aparezca. Entonces, vamos a entender que con estos verbos, cualquier cosa que os parezca, desde luego un complemento directo o un complemento de régimen, no lo va a ser. Va a ser un atributo. Sí puede aparecer un complemento circunstancial. Yo estoy en casa. Ese en casa es un sintagma preposicional, complemento circunstancial. La siguiente función que vamos a ver es el complemento agente. El complemento agente aparece solo con los verbos en voz pasiva. Los verbos en pasiva son aquellos que llevan el verbo ser más un participio de otro verbo. Normalmente se puede hacer el paso de activa a pasiva en la mayor parte de las oraciones. Mi hermano compró una casa. La casa fue comprada por mi hermano. En el primer caso, mi hermano compró una casa, sería una oración activa. La casa fue comprada por mi hermano, sería una oración pasiva. El complemento agente también es muy fácil de reconocer porque solo aparece en oraciones pasivas y siempre va a ser un sintagma preposicional introducido por la preposición por. Además, como estamos viendo en este ejemplo, la casa fue comprada por mi hermano. Cuando hacemos la transformación de la oración de pasiva a activa, el complemento agente se va a convertir en el sujeto de la activa. Es decir, la casa fue comprada por mi hermano compró la casa. Pasamos del complemento agente de la pasiva, se convierte en el sujeto de la activa. Bueno, desde un punto de vista semántico, lo que marca es el agente que realiza la acción del verbo, por eso se llama complemento agente y tiene muchas similitudes con el sujeto de la activa, por eso podemos pasar de uno a otro. En las oraciones en pasiva no siempre tiene por qué aparecer, pero solo puede aparecer en las oraciones en pasiva. El tercer complemento que vamos a ver es quizás el más difícil de ver de estos tres, desde luego. Es el predicativo. El predicativo se dice que semánticamente acompaña y modifica a un verbo y expresa una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo. Es por esto que está en relación con sujeto y complemento directo.
Normalmente, bueno, desde el punto de vista sintáctico, va a ser casi siempre un sintagma adjetivo, aunque podría ser también un sintagma nominal o incluso un sintagma preposicional, pero de momento vamos a dejarlo de sintagma preposicional, porque ahí es complicado de ver. El predicativo va a ser, ya digo, normalmente un sintagma nominal o un sintagma adjetivo casi siempre, que expresa una cualidad del sujeto o del complemento directo. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo ahí en los apuntes es el perro mordió furioso al cartero. Es decir, el perro, ¿cómo estaba el perro? Furioso. Hay que tener cuidado porque se puede confundir a veces con un complemento circunstancial, pero si parece un complemento circunstancial de modo, pero es un sintagma adjetivo, es un predicativo. En este caso, el perro mordió furioso al cartero. Tenemos que este furioso es un adjetivo que nos está diciendo cómo estaba el perro y por lo tanto sería un predicativo. Un ejemplo de sintagma nominal que también pueda ser predicativo sería pues nombraron director a mi hermano. Ellos, un sujeto elíptico, nombraron director a mi hermano. A mi hermano sería el complemento directo y este director, que es un sintagma nominal, sería el predicativo. En este caso iría en relación con el complemento directo, porque nos está indicando qué es lo que hicieron con mi hermano, es decir, lo nombraron director. El predicativo se puede confundir a veces con el atributo porque desempeña una función muy parecida a la que tiene el atributo, pero el atributo solo puede aparecer con los verbos copulativos, ser, estar y parecer, mientras que el predicativo va a aparecer con los verbos transitivos que llevan normalmente complemento directo. Es quizás, ya digo, de los tres el más complicado de ver, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos, bueno, de los tres, y así hacemos un repaso de cómo se analizan estas cosas. Bueno, cuando tenemos oraciones donde aparece el verbo ser, como el verbo parecer, lo primero que tendremos que hacer será buscar si va a haber un atributo, ya que, como decíamos, es muy frecuente que haya un atributo. Entonces, si esto es el núcleo, este va a ser, bueno, sabemos que es un sintagma verbal. Vemos que aquí, en este caso, tenemos un sujeto, que es ese alumno. Ese es un determinante, alumno es el núcleo, esto es un sintagma nominal que funciona como sujeto. Y aquí tenemos un sintagma preposicional. Si decíamos que con el verbo ser no va a haber ni complemento directo ni complemento de régimen, vamos a pensar a ver si podría ser un atributo. Y es que ese alumno es de calle, lo que estamos es aplicando el atributo, es decir, estamos calificando a este alumno. Entonces, esto sería un sintagma preposicional con un enlace y un término que funciona efectivamente como atributo. Vale. En este caso, pues lo que tenemos es la misma estructura. Este trimestre parece el más largo de todos. Tenemos un sujeto, este trimestre, que tiene un determinante y un núcleo. Es un sintagma nominal sujeto, todo él es un sintagma verbal y tenemos aquí el más largo de todos. Como veíamos antes, podemos hacer la sustitución pronominal. Este trimestre parece el más largo de todos, este trimestre lo parece. La sustitución pronominal con el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer, lo que nos va a dar es un atributo, por lo tanto, atributo. Vale, vemos entonces que los atributos son fáciles de reconocer, no tienen mayores problemas. Vamos a irnos ahora a los complementos agente, que es lo que tenemos aquí. En el árbol fue talado por un desconocido. Tenemos que esta es una oración pasiva porque el verbo es el verbo ser más un participio, en este caso fue talado, por tanto
fue talado sería el núcleo. El árbol es el sujeto de esta oración, es el sintagma nominal sujeto, este es un determinante y este es el núcleo. Y este, por un desconocido, es en una oración impasiva, un sintagma preposicional introducido por. Lo primero que tenemos que sospechar es que es un complemento agente. Si queremos podemos hacer la transformación en activa. Un desconocido taló el árbol y nos da que efectivamente es un complemento agente. Lo analizamos pues. Y tenemos ahí pues cómo analizar el complemento agente. No es demasiado complicado, ni el atributo ni el complemento agente son relativamente fáciles de reconocer. Por lo tanto, vamos a centrarnos ahora en lo que ya tiene más gracia, que es el complemento predicativo. Vamos a ver aquí 3 ejemplos de predicativo. Tenemos primero, la Superliga de Fútbol nace muerta por la falta de apoyos. Vamos a buscar el predicativo y después hago el resto de análisis. En este caso, el verbo, el núcleo del sintagma verbal sería nace y tenemos la Superliga de Fútbol, que tiene toda pinta de ser el sujeto. De hecho, si lo cambiásemos, las ligas nacionales nacen. Si hacemos el paso a plural, vemos que el verbo también cambia. Y tenemos aquí este muerta. Este muerta podríamos pensar por el significado que se trata de un complemento circunstancial, ya que sería nace, ¿de qué manera nace? ¿O cómo nace? Pues nace muerta. Pero como esto es un sintagma adjetivo, porque muerta es un adjetivo, no podría ser un complemento circunstancial. Como además este muerta hace también una referencia al sujeto, ya que, como decíamos antes, si cambiamos en lugar de la Superliga de Fútbol, las ligas nacionales nacen muertas, vemos que también este muerta cambia porque va asociado a la Superliga, es decir, va asociado al sujeto, pues nos decantamos por pensar que esto es un predicativo. Bueno, y por la falta de apoyos es un complemento circunstancial. Ahora lo vemos. 2 ejemplos más. Los alumnos asisten desganados a clase de lengua todos los días. Bien, pasa un poco como en el ejemplo anterior. Este, desganados, es lógicamente un modificador del verbo, ya que es cómo asisten, la manera en la que asisten, pero está en relación muy directa con el sujeto, ya que si fuese el alumno o la alumna asiste desganada a clase de lengua todos los días. Por lo tanto, bueno, tenemos el núcleo. Este, desganados, siendo además un adjetivo, un participio, pero en este caso funciona como adjetivo, es decir, es un sintagma adjetivo, que va a ser de nuevo un predicativo. Y aquí, la momia se ha conservado intacta durante miles de años. Pues de nuevo lo mismo. Tenemos un verbo, bueno, se ha conservado. Tenemos un sujeto, que es la momia, y tenemos este intacta. Este intacta, vemos que es el mismo caso, es un adjetivo, un sintagma adjetivo, que además tiene relación con el sujeto, en el sentido de que si ponemos esto, el sujeto en plural, habría que poner también esto. Las momias se han conservado intactas durante miles de años, por lo tanto va a ser un predicativo. ¿Vale? Termino ahora el análisis de esta oración. Bueno, y así con esto tendríamos los ejemplos de atributo, el ejemplo de complemento agente y los ejemplos de predicativo, que, bueno, quizás sea lo que más tengamos que trabajar y tengamos que practicar en clase. Y hasta aquí.
Os dejo los apuntes en el aula virtual para que tengáis ya ahora sí todas las funciones, todos los complementos del verbo, todo lo que puede aparecer en un sintagma verbal. Y a partir de ahora os queda pues trabajar y practicar. Así que venga, chao.